Comienza nuestro panel de conversación Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio junto a nuestros panelistas invitados esta mañana, este miércoles. Jorge Insunza está con nosotros, exdiputado. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien. Bienvenido. Muchas Gracias por estar con nosotros. Y Gonzalo Arenas, exdiputado y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gonzalo. Gracias por estar aquí. Hoy día a las 3 de la tarde comienza el partido entre Argentina e Inglaterra. Y al mismo tiempo los senadores van a estar ahí en el Senado zanjando la mega reforma. Probablemente cumplirán con su deber, ¿no? Y estarán ahí en la sala, con un celular quizás a mano. Pero viene una jornada fuera de broma bien importante ahí en el Senado. Se zanjará ya definitivamente, eso es lo que se espera, este proyecto de mega reforma. Gonzalo, ¿cómo has visto tú el desenlace primero de las negociaciones, las conversaciones que hubo, los intentos frustrados al parecer por llegar a algún tipo de acuerdo con la oposición? Bueno, yo creo que ha sido un gran éxito del gobierno. Yo creo que esto demuestra, y hay que reconocer, el liderazgo del ministro Alvarado y del ministro García Ruminó, que han sido los grandes artífices, a pesar de la no mucha ayuda de otros ministerios, pero yo creo que se ha demostrado que la política es importante, que el gobierno tiene expertise política, y yo creo que sin duda es el primer gran triunfo del gobierno y le va a dar una solidez que yo creo que está media débil en los primeros meses, pero esto yo creo que es algo tan potente, porque además se corrió el riesgo y la apuesta de poner tantas fichas políticas, de capital político en este proyecto, que yo creo que sin duda es el primer gran éxito del gobierno desde su ¿Le va a dar gestión. solidez en qué sentido, Gonzalo? Le va a dar solidez en el sentido de que va a demostrar que tiene capacidad política, que es capaz de construir coaliciones, que es capaz de impulsar proyectos importantes y que tiene convicción. Cualquier gobierno quizás se habría echado para atrás en algún momento, y cuando dicen, y el liderazgo del presidente, yo conozco al presidente y si hay una virtud que tiene es su convicción y su porfía, ¿no es cierto?, en avanzar en lo que considera que es correcto. Y yo creo que esa dupla que hace con el ministro Alvarado y con García Ruminó demuestra ese éxito y esa perseverancia en este proyecto que yo creo que es el más importante de este año. Jorge, ¿cuál es tu visión? Me recuerda al dicho de que toda virtud también encierra un vicio, ¿no? Porque la porfía también es tosudez, y esa expresión de que hay una convicción también encierra una intolerancia, ¿no? Y creo que algo de eso ha aparecido en este debate porque el ministro Quiroga está teniendo un éxito, porque está logrando aprobar lo esencial de su reforma. Ha tenido algunas modificaciones, pero muy menores, pero al mismo tiempo sin capacidad de construir puentes o diálogos, lo que encierra una inestabilidad y es propio de lo que hemos estado viviendo no solo en estos últimos años, yo diría ya en las últimas décadas, ¿no? Y creo que por lo mismo puede transformarse en una victoria pírrica, ¿no? Aludiendo a esa vieja figura, ¿cierto?, que puedes ganar pero quedas con una debilidad que a la vuelta de la esquina se te transforma, digamos, en un problema. Y en el caso del gobierno del presidente Kast, ¿cuál sería ese problema después? Mira, yo lo que veo es que, claro, el gobierno va a aprobar este proyecto. Hay una gran incertidumbre sobre los efectos reales. Yo creo que si el propio proyecto no genera mayor crecimiento y lo que más le importa a la ciudadanía, genera empleos reales, y que hace un mejoramiento de esos empleos, creo que esta reforma va a tener un mal futuro y por lo tanto en un cambio de gobierno va a estar obligado a hacerse cambio. Creo que al mismo tiempo la apuesta más delicada es el déficit fiscal que va a generar, ¿eh? Y que va a elevar el endeudamiento del país y por lo tanto, por las mismas razones económicas que el gobierno esgrimió al origen, el proyecto va a tener que ser modificado o va a haber que realizar futuras reformas para poder compensar los problemas que esto va a empezar a generar. Son 5 o 6 años de déficit que proyecta el gobierno. A propósito de lo que dice Jorge Gonzalo sobre la sostenibilidad también del proyecto a largo plazo, ¿da igual que se apruebe con un voto al final? ¿Qué es lo que parece que va a ocurrir? 26-24 sería. Aprovechando que estamos en el Mundial, yo me acuerdo que el 2014 Alemania fue campeón del mundo. Sí. Nadie se acuerda que le ganó 1-0 a Argentina. Es campeón del mundo. Yo creo que esto es lo mismo. Aquí nadie se va a acordar si es que ganó por 1 o 2 votos. El proyecto se aprobó, fue un triunfo político y sobre todo
en política los lenguajes son muy importantes y este proyecto tiene no solamente un éxito político, sino que también un éxito cultural político. Por primera vez dejamos de hablar de aumentar impuestos, por primera vez dejamos de hablar de que el crecimiento es malo, por primera vez dejamos de hablar de más regulación y estamos hablando de fin a la permisología, más inversión, más crecimiento, menos impuestos. Eso es un cambio en 180 grados del discurso político que venía en Chile en los últimos, no sé, 15 años. La batalla cultural. La batalla cultural. Y yo creo que haber ganado con esos temas, sin duda que es un doble éxito, porque por fin colocamos al país en la única senda que ha servido en la historia de Chile para crecer y desarrollarse, que es la iniciativa privada, el impulso del gobierno, por supuesto, pero cuando los protagonistas, los privados. Y para eso, crecimiento, menores impuestos, más libertad, y yo creo que en ese sentido es un doble triunfo, tanto político como cultural. Jorge. Mira, a ver, yo entiendo la retórica que está detrás de la argumentación de Gonzalo, porque la derecha como que se ha venido convenciendo de eso, pero creo que no es el debate real, lo digo sinceramente, porque creo que, salvo algunos sectores que existen, pero muy afiebrados, que plantean como que el crecimiento no importa o que más bien hay que proponerse solo el decrecimiento, como sostienen algunos, creo que cualquier persona sensata de distintas corrientes políticas piensa que debemos crecer y al mismo tiempo que ese crecimiento nos da oportunidades para mejorar la calidad de vida. Yo creo que la gran pregunta, y por eso que insisto en este tema, es si de verdad este proyecto va a generar crecimiento. Eso no está garantizado. Y lo digo lamentándolo, porque obviamente eso tiene efectos sobre el país, ¿no? Ninguna gran reforma tiene garantizados los resultados tampoco, ¿no? O sea... No a priori, pero por cierto, pero al mismo la pregunta es si con esto estamos conectándonos con aquello que hoy día genera una inflexión por el mayor crecimiento. O sea, aquí se están otorgando garantías de inversión, y eso es positivo si es que genera ese estímulo de inversión. La pregunta es en qué va a ir esa inversión y luego si esa inversión va a generar mayor crecimiento. Nada de eso hoy día está comprometido como definición política bajo los instrumentos, ¿no? Eso obviamente depende mucho de la iniciativa privada, pero también tú puedes seleccionar instrumentos que potencien ese mayor crecimiento. Yo te digo, por ejemplo, lo siguiente. Creo que incluso el ministro Quiroz había planteado bien un punto, ¿no? Y es que el CENSE hoy día como instrumento no está siendo bien utilizado, ¿no? Pero lo quería eliminar en vez de corregirlo. Tuvo que retroceder. ¿Pero por qué retrocede? Retrocede porque muchos parlamentarios, incluidos de derecha, reaccionan diciendo no, pero van a estar desarmando empresas que yo conozco, que eso, etcétera. Y hubo más bien una reacción corporativa, ¿no es cierto?, para defender un tipo de negocio en vez de focalizarnos de verdad en cuáles son en los instrumentos que hoy día están permitiendo tener una capacitación para los trabajadores y de adaptarse a las condiciones de crecimiento. Nada de eso queda resuelto en el proyecto. No tienen una definición política desde los instrumentos que el Estado dispone para poder facilitar ese crecimiento. Pero ahí yo creo que hay una tercera virtud de este proyecto y el éxito que va a tener es todo gobierno siempre busca los éxitos tempranos. Oye, antes de los 6 meses tenemos que hacernos un poroto, ¿no es cierto?, porque con eso fijamos en la mentalidad, etc. Y este proyecto lo que menos tiene es de corto plazo y es de ganarse un poroto. Es algo que va a los fundamentos del crecimiento. Todos sabemos que no porque se apruebe esta ley al mes siguiente van a haber más empleo, pero sí, este gobierno va a terminar con unas tasas de crecimiento mucho mejores de lo que venía gracias a este proyecto en parte. Y yo creo que esa forma de entender la política en el largo plazo, a pesar de la impopularidad en el corto plazo y las necesidades en el corto plazo, es otro gran éxito de este gobierno que se suma al político y al cultural. Ahora, el gobierno de todas maneras va a tener que hacerse cargo de esas expectativas de corto plazo, porque las encuestas muestran que ya la economía y el empleo pasaron a ser la primera prioridad, por sobre seguridad incluso en algunas encuestas. Pero la gente además está decepcionada de la forma en la que el gobierno ha gestionado la economía y la creación de empleo. Eso también lo muestra la encuesta acá del fin de semana. O sea, había expectativas muy altas y no se han cumplido finalmente. Mira, la encuesta CADEM muestra lo que ha pasado en todos los gobiernos desde que tenemos memoria. ¿Qué cosa? Que llegan con grandes expectativas y que la gente al año o a los meses empieza a desilusionarse y empieza a caer su aprobación, que es el ciclo natural y obvio de
de prácticamente todos los gobiernos, y el ciclo natural muestra también que al final del gobierno empiezan a subir nuevamente porque, como dicen en el campo, todos los finados son buenos. Entonces, cuando empieza a acabar el gobierno, todos empiezan a echar de menos que en realidad no haya sido tan malo. Entonces, pero acá hay datos bien objetivos de desempleo, inflación. Sí, pero todos esos humores públicos son predecibles. No hay nada que no haya ocurrido en todos los gobiernos anteriores y por lo tanto yo creo que los gobiernos, más que preocuparse de la encuesta del fin de semana, tienen que ver temas de fondo y cómo va a entregar el país al próximo gobierno. Ajá, la mirada a largo plazo. Ya veremos qué ocurre hoy día en el Senado, a ver cómo zanja esta votación. A las 3 de la tarde entonces comienza el trabajo en la sala en torno a la mega reforma. Estamos con Gonzalo Arenas y Jorge Insunza en nuestro panel Voces del Poder. Pausa y volvemos de inmediato con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, comienza nuestra segunda parte de Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio con Gonzalo Arenas y Jorge Insunza. Estamos en nuestro panel de este miércoles. Hace un rato estuvo Bárbara Figueroa aquí en el estudio, en la entrevista de esta mañana, la secretaria general del Partido Comunista, y entre otras cosas abordamos la agenda laboral que está llevando adelante el gobierno. Acusó al presidente Kast y al gobierno de haber escondido esta idea de modificar la legislación en torno a las 40 horas, que fue un tema de campaña, se le preguntó varias veces, decía el presidente Kast, y él negó que se fuera a modificar, y pues bien, ahora se están planteando algunos cambios a la forma en la que se calcula las 40 horas, ya no por 4 semanas, sino por un plazo mayor, 15 o 16 semanas. Pero eso viene de la mano de otros cambios en la agenda laboral y Bárbara Figueroa mostraba evidentemente la preocupación por lo que eso podía significar. Jorge, ¿cómo ves tú estos anuncios que ha hecho el gobierno, esta adaptabilidad laboral, los cambios en las 40 horas en la forma de cálculo, etcétera? ¿Cómo ves esa agenda en este momento? Mira, yo creo que el gobierno está recogiendo una papa caliente, obviamente por el tema de la crisis de empleo que tenemos. Yo creo que esa crisis de empleo es bastante estructural en el sentido de que hoy día está asociada con muchas transformaciones tecnológicas que están generando esas modificaciones en todo nivel, en todos los rubros, ¿no? Y por lo tanto creo que obviamente requiere de medidas especiales. Yo la dificultad que veo es que el gobierno recoge una apuesta o una petición, sobre todo de la CPC y de los grandes gremios, por la flexibilidad laboral. Incluso se alude, digamos, a las soluciones de países nórdicos, sin considerar de que las mejores experiencias, incluso en materia de flexibilidad, que en muchos campos son necesarios, contienen un elemento de seguridad laboral y seguridad para los trabajadores. Y de hecho, en los países, estos países europeos que se toman como referencia, se le llama precisamente la flexiseguridad. Es decir, que tú tienes mecanismos de flexibilidad, pero que otorgan paralelamente esa seguridad a los trabajadores. Y se hace vía negociación con sindicatos. En eso Alemania también tiene enormes experiencias muy positivas que después de crisis les han permitido recuperarse mucho más rápido que otros porque tienen acuerdos entre empresarios y trabajadores, tienen mecanismos de equilibrio en el manejo de estas situaciones. O también tú tienes un conjunto de normas o de resguardos a través de los órganos públicos equivalentes aquí a la Dirección del Trabajo que protegen a los trabajadores. Yo nada de ese otro elemento de seguridad para el trabajador veo acá. Y por lo tanto lo que podemos tener es efectivamente una vulneración de facto. O sea, hay un desbalance en la propuesta. Hay un desbalance en la propuesta y por lo tanto puedes tener una vulneración, habiendo sectores que lo necesitan. O sea, nosotros en Chile ya hemos, en el curso de los años, estableciendo distintos estatutos especiales para trabajadores. Eso es lo que regula la minería. También tú tienes un estatuto con normas especiales para los trabajadores temporeros en el sector agrícola. Tienes también una ley especial para las trabajadoras en las casas, ¿no es cierto? En fin, creo que eso es necesario en distintos rubros, donde efectivamente poder adaptarse a las 40 horas encierra mayor complejidad que en otras, pero si no se hace con ese equilibrio, la posibilidad de abuso y por lo tanto de vulneración de la ley es alto. Y creo que eso el gobierno
no solo no lo ve, sino que tampoco le interesa mucho verlo. Gonzalo. A ver, Jorge tiene razón en el sentido de que hay un desafío laboral que es grande. Pero primero hay que aclarar que aquí no se han eliminado las 40 horas, no se han modificado tampoco sustancialmente las 40 horas. Aquí lo que se ha hecho es flexibilizar las 40 horas. Y en el contexto que precisamente dice Jorge, o sea, cuando uno tiene a puertas una crisis de desempleo que todo indica que va a ser grande y que va a ser preocupante, no hay ningún país que la haya resuelto haciendo más rígido su sistema laboral. Todos lo han resuelto o lo han capeado de alguna forma flexibilizando el mercado laboral. Y yo creo que en este sentido este proyecto busca eso. Además que en un principio está acotado al tema del turismo, tiene otras normas generales, ¿no es cierto?, en cuanto a ampliar los plazos de cálculo, pero lo importante es decir que aquí no se quita ningún derecho laboral. Aquí, para flexibilizar esto, además se requiere el acuerdo del trabajador, y si hay un sindicato se requiere el acuerdo del sindicato. Por lo tanto, nada de esto va en contra del trabajador, al contrario, va cómo logramos capear en una situación de crisis de desempleo que todo indica que va a ser grande, que va a ser grave, de la mejor forma posible, respetando los derechos que ya están adquiridos, que Chile los aprobó, el Congreso los aprobó, como son las 40 horas, y en donde más yo creo que hay un consenso importante que las 40 horas es un proyecto de ley que hay que mantener. Pero no existe un desbalance en la visión que tiene el gobierno hoy día, como plantea Jorge, entre la flexibilidad sin la necesaria seguridad también y certeza para los trabajadores. Claro, es que este no es el gran proyecto laboral del gobierno, es una iniciativa, quedan muchas otras y por lo tanto hay que verlo en su conjunto, hay que ver todas las otras políticas que están impulsando el Ministerio del Trabajo y por supuesto que hay normas que van a ayudar, ¿no es cierto?, a fortalecer el trabajo, a fortalecer ciertos derechos laborales, porque esto no es un gobierno que esté en contra de los trabajadores o a favor de las empresas, este es un gobierno que quiere que el país crezca y para eso se necesitan empresas y trabajadores en buena disposición, en alianza y por lo tanto, más que un tema de conflicto, yo creo que hay que verlo siempre, cómo ayudamos a que estos dos motores de nuestra economía trabajen bien. Te lo preguntaba porque parece difícil flexibilizar el marco regulatorio hoy día para el mercado laboral sin tocar alguno de esos derechos eventualmente. No sé, por ejemplo, respecto a la indemnización por año de servicio. Bueno, a ver, es que todos los derechos tienen un ciclo también que pueden haber sido útiles en un momento y después cuando cambian las expectativas, el mercado, la fisonomía del mundo laboral empiezan a ser perjudiciales. Hay algunos que han dicho que, por ejemplo, la indemnización por años de servicio empieza a ser perjudicial incluso para el propio trabajador en cuanto a poder cambiar de trabajo, etcétera, que quizás sería mejor una a todo evento, o sea, no es que se le quite la plata, sino que la modalidad, pero son temas discutibles. Yo no tengo postura todavía si es bueno o malo, pero sin duda que todo eso se va a dar en un contexto de fortalecer la relación laboral. A ningún país le va bien teniendo trabajadores debilitados. Todos los países progresan cuando, además como empresas pujantes, un mercado laboral empoderado, con personas que tienen certeza en sus trabajos. Somos todos trabajadores aquí, ninguno de nosotros dueño del canal, y yo creo que en ese sentido el gobierno no tiene una postura ideológica de que necesariamente haya que favorecer a unos en contra de otros. Yo creo que es un tema de equilibrio. ¿Por qué? Mira, yo ahí discrepo con Gonzalo. Yo creo que el gobierno sí tiene en esta materia una mirada ideológica que nace de la representación de los intereses que quiere expresar legislativamente, ¿no? Por eso que digo, esta es una agenda muy impulsada desde la CPC, o desde la SOFOFA, desde esas instancias, ¿no? Y que apunta, ¿no es cierto?, y que parte de la siguiente premisa, ¿no? Y se ha dicho explícitamente, en los últimos años el costo laboral ha subido mucho o excesivamente. Y por lo tanto, claro, porque se le agregan derechos para mejorar las pensiones y eso obviamente significa un encarecimiento, o has tenido un aumento del salario mínimo, ¿no es cierto? Son todas muchas reformas que han apuntado a mejorar las condiciones de los trabajadores que significan un aumento de los costos, ¿no? No siempre en proporción a la productividad, es cierto, ¿no? Pero claro, en vez de, y por eso es que se asocia con la discusión de la mega reforma, en vez de fortalecer instrumentos que precisamente te mejoren la productividad
y que más empresas puedan surgir, ¿no es cierto?, en mejores condiciones y por eso mejorar los sueldos de los trabajadores. Aquí solo se apunta, digamos, al aumento de costos y por lo tanto a la disminución de ese costo. Entonces, no nos perdamos, aquí el foco del gobierno es disminuir el costo laboral. Y eso obviamente afecta más a los trabajadores. Y eso es un enfoque, ¿no? Que ya lo ideológico. Dijo, es un enfoque ideológico, pero quiero ser cuidadoso en esto, en las palabras, porque me importan los conceptos. No es ideológico solo a priori, como una idea abstracta que ande volando, la tomo. No, es la reproducción, ¿no es cierto?, como idea y por lo tanto como narrativa, como relato de un interés. Y que el interés es que disminuya el costo laboral. Gonzalo. No creo que sea ideológico, pero incluso si lo fuera, no hay mayor gravamen y no hay mayor problema al costo laboral que tener un mercado laboral sin confianza, inseguro, con conflictividad. O sea, si uno incluso lo coloca desde ese punto de vista, las tendencias no son destruir al gobierno, o sea, destruir la fortaleza de los trabajadores, porque eso es lo que da también tranquilidad y paz en el mercado laboral y en la relación con las empresas. Y por lo tanto, si se trata de costos, el mayor costo es tener una relación empresa-trabajador tensa, conflictiva y de desconfianza. Oye, antes que se nos vaya el tiempo, quería preguntarles también respecto a otro tema que ya está generando harto revuelo, sobre todo en la sociedad civil. Se trata de un proyecto de ley que han presentado un grupo de parlamentarios libertarios, con algunos votos también del Partido Republicano. Entiendo que Jimeno Sandón de Renovación Nacional también está apoyando esta iniciativa. Y lo que busca es modificar la ley de aborto en 3 causales. ¿Para qué? Para que el doctor o doctora que vaya a realizar el procedimiento tenga que plantearle a la mujer embarazada si es que quiere o no escuchar los latidos del feto. Y en función de lo que diga la madre, la mujer, el médico tendrá que resolver si realiza o no el procedimiento. Si decide escuchar los latidos del feto, podría realizar el procedimiento, bajo las 3 causales, insisto. Si se niega a escuchar los latidos del feto, el médico no debería realizar este procedimiento. Encuentro que el proyecto es interesante por el debate que se ha generado, pero también porque revela esta idea de ir abriendo espacio a la llamada agenda valórica, que en su momento el gobierno había descartado de plano, pero que para el Partido Nacional Libertario sí ha sido siempre bien relevante. Primero, una visión sobre lo que establece el proyecto. Sí. Jorge. Mira, me parece bien aberrante la lógica que hay detrás, fíjate. Porque esto expresa un cierto sadismo. Porque ya una mujer que está sometida a la decisión de abortar por las 3 causales que además tenemos, de que haya una inviabilidad del feto, de que esté en riesgo su vida o que haya sido producto de una violación, todos esos son ya elementos suficientemente dramáticos como para querer infringir un mayor dolor aún. Y esto por instrucción del Estado. O sea, es una intervención estatista, en el peor sentido, ¿no?, sobre la relación médico-paciente y sobre ya el sufrimiento que está enfrentando una mujer en esa circunstancia, que me parece francamente deleznable. Gonzalo. Bueno, yo soy a favor de la vida, no creo en el aborto, pero comparto el argumento de Jorge. Me parece que Chile ya aprobó las 3 causales, somos una democracia, es ley, se aplica. Hacer estos como intervenciones, o sea, no me parece, quizás voy a ser un poco duro, pero como dice Jorge, no me parece muy humano o muy sensible, ¿no es cierto?, tratar de escarbar en temas que ya de por sí son duros y difíciles. Yo creo que los que presentaron el proyecto lo hacen más desde el punto de vista de colocar quizá un punto político, porque no veo mucha racionalidad ni mucha humanidad en esa propuesta. Claro, lo que plantea el proyecto es que este es un antecedente clínico objetivo que es consistente con el deber de proporcionar información veraz, completa y objetiva a la paciente. Pero si la información veraz es que está embarazada, ¿sí? No necesita escuchar los latidos para saber que está embarazada. Sí, claro, ¿no? Puede significar un problema gigantesco en todo caso para
para la implementación además de la normativa, ¿no? Además que no aporta mucho, si no aporta nada. Si el drama humano y valórico, esa mujer ya lo vive. Por supuesto, sí. Por algo está en esas circunstancias. Por algo está en esas circunstancias. Sí. Y desde el punto de vista político, ¿cómo lo ven en una segunda derivada? Yo espero que la gente del resto de Chile Vamos no caiga en el palito de meterse en estos temas que solamente buscan posicionar políticamente a una derecha quizás más dura versus una más blanda. Yo creo que esos son las trampas cazabobos políticas que buscan generar un debate al que no se quiere llegar a ninguna conclusión, sino que solamente demostrar diferencias dentro de un mismo sector. Así que yo espero que haya un poco de inteligencia política y no agarren papa, ¿no es cierto?, con este tipo de cazabobos. Vinculado con el primer tema que vimos, yo creo que esto es parte de un envalentonamiento de un sector de la derecha que, como dicen, mira, logramos aprobar la mega reforma sin negociar, sin conversar, imponiendo la convicción, porque esa es como la palabra de moda que está detrás. Entonces, vamos para adelante y echémosle con todo, digamos. Y creo que eso también es una lógica en la que el propio gobierno se puede querer meter, que encuentro que puede ser malo para ellos mismos. Ahora, el gobierno, hasta donde dice, no le ha dado patrocinio a este proyecto, mucho menos, nada. No, hasta ahora se trata de... Pero es parte del espíritu de los tiempos. Un apoyo de 6 diputados son los que están respaldando y sí, Jimena Sandón de Renovación Nacional es la diputada de Chile Vamos que está respaldando también esta iniciativa. Jorge Insunce y Gonzalo Arenas con nosotros esta mañana. Gracias, Gonzalo. Gracias, Jorge. Gracias por haber venido esta mañana. Son las 10:08, la temperatura supera los 14 grados a esta hora en Santiago, los cielos bien cubiertos, amenazantes diría yo a estas alturas ya. La máxima esperada para hoy no estará muy alta, debería estar en torno a los 15 grados para la región metropolitana y las precipitaciones llegarían por esta parte del país recién mañana por la tarde. Pausa y volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.